Aleluya. Que no se nos acabe el gozo, hermano, porque el gozo del Señor corona de forma perpetua. Dice la palabra, habrá un gozo perpetuo sobre nuestra cabeza. Y si lo que ahora estamos experimentando en este nivel de gloria, de manifestación del Señor, es algo que alegra nuestro corazón, creo que ni siquiera tenemos idea de qué va a suceder cuando estemos allá. Si en la parucía se acaban los sentimientos, ¿cuál será el gozo que vamos a experimentar en el cielo? Creo que es algo que nunca hemos sentido. Y bien dice la palabra entonces que hay cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido en corazón del hombre, y esas son las que el Señor tiene preparadas para los que le aman. Amén. Gloria al Señor. Hay agradecimiento en mi corazón por tener una vez más la oportunidad de vivir este retiro en la casa donde Dios nos sembró, y también estoy agradecido de volver a ver a muchos de mis hermanos y compañeros de batalla, a quienes he aprendido en el paso de los años a amar, y a muchos de ellos por su testimonio de fidelidad, no solo a amar sino a respetar y a honrar. El tema que mi espíritu percibió de parte del Señor para esta ocasión me ha mantenido en mucha oración y buscando la confirmación de parte del Señor. No me sentía muy cómodo y estaba inquieto mi corazón. Seguramente mis hermanos pastores podrán entender a qué me refiero. Hay una línea definida en la que usualmente Dios nos da algo, recibimos algo del Señor y aprendemos a trasladarlo. Pero cuando el Señor nos saca de esa comodidad, cuesta más trabajo traer el mensaje y asentarlo. Primero, porque considero que el mensaje es sencillo, o tengo la instrucción de hacerlo lo más simple posible y lo más sincero posible, de tal manera que más que una enseñanza sea como una voz de atalaya proclamando una advertencia en forma de enseñanza. Pero entendí que a veces el Señor también nos enseña, no solamente para comprender o entender algo que ya pasó, sino también en ocasiones la enseñanza del Señor es para advertirnos algo que va a venir. Ya no podemos seguir invirtiendo más tiempo en corregir nuestro pasado, sino dejar que el Espíritu Santo y la palabra corrijan nuestro presente, porque el futuro ya no es tan futuro. El futuro cada día se acorta y se está acercando más a nosotros. El tiempo está llegando a su fin. Y también por otro lado he pedido en oración al Señor que no permita que nos pase lo que le pasaba a los atenienses, según Hechos capítulo 17, verso 21, y que nos haga rechazar la voz que ahora clama desde el desierto para preparar el camino de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los atenienses, dice la palabra, que ellos se juntaban juntamente con los extranjeros de la ciudad y no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Y muchas veces hay algunos que tenemos espíritu de ateniense, solo queremos escuchar algo nuevo porque creemos que ya lo sabemos todo. Quisiera comenzar con un versículo que está en Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2, y dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Me acompaña a hacer una oración? Padre amado, una vez más estamos, Señor, en esta tu casa, bajo tu nube, bajo tu cuidado, Señor, tu cobertura. Hay un gozo inexplicable que está creciendo dentro de nosotros, una fuente que está empezando a brotar. Y no sabemos hasta dónde nos va a llevar, pero sí sabemos que nos va a conducir, Señor, hasta llegar a la plenitud de gozo que tú has diseñado desde el principio para nosotros. Padre, sé que en el camino hay muchos estorbos, hay muchos ladrones de gozo, hay muchos inhibidores del gozo, pero también sé, Señor, que estamos en el lugar correcto donde el flujo de tu palabra nos va a lavar, y que el poder de tu Espíritu Santo va a romper hasta la peña más dura, de tal manera que este lugar, Señor, esté inundado de agua de salud para todo aquel que quiera. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te doy. Amén. Amén.
¿Puede dar un aplauso al Señor? Gloria a Cristo. El versículo que leí en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, y la parte 2 importante que dice que Jesús logró iniciar y consumar la fe a través de su sacrificio, pero tenía enfrente o le fue revelado o puesto un gozo por delante. De la misma manera, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso ya, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Llama la atención que tanto nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro máximo ejemplo, debería ser nuestro modelo principal a seguir, pero ahora el apóstol Pablo, a ambos mencionan una carrera y ambos mencionan un gozo. Nosotros conocemos cuál es la historia, conocemos los eventos y cómo sucedió el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, y sabemos que Él terminó como vencedor. La nueva traducción viviente en Hebreos 12:1 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el vencedor que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Entonces el tema de hoy, amado hermano, porque aquí el tiempo avanza muy rápido, el tema de hoy es acabando la carrera con gozo. Y quise de manera intencional comenzar con estos dos versículos, porque la mayoría de las veces cuando nosotros tomamos al Señor Jesucristo de ejemplo, hay dentro de nosotros como una voz o un sentimiento de decir: claro, Él lo venció y Él lo logró porque era el Hijo de Dios, porque era perfecto, porque era santo. Él no tenía ningún problema para lograr y llegar a la meta. Pero ahora cuando nosotros vamos y leemos al apóstol Pablo diciendo que se ha propuesto acabar la carrera con gozo, y después más adelante él escribe en otra de sus cartas: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Nos damos cuenta que no solamente nuestro Señor Jesucristo fue vencedor, fue perfeccionador, sino que ahora también otro hombre mortal como el apóstol Pablo, porque Pablo seguramente tenía un espíritu muy especial por la escuela del Padre, pero tenía huesos como usted y como yo, tenía carne como usted y como yo, tenía ojos como usted y como yo. Y como yo le digo a la congregación en México, si un hombre lo puede hacer, cualquiera de nosotros lo puede hacer, cualquiera de nosotros lo puede lograr. También nosotros, hermano, estamos delante de una carrera, se nos ha propuesto una carrera, y yo quisiera comenzar haciendo una lectura de una etapa final de nuestra carrera. Y esto es a lo que yo le llamo el anuncio de Atalaya. Por ahí me ayuda una hermana a hacer una gráfica de 3 cosas que yo observo para la etapa final de la carrera. La primera de ellas es que es una etapa de cumplimiento de las promesas remanentes. Si estamos en el principio del fin, entonces seremos testigos del cumplimiento de la mejor parte de la profecía bíblica. Las mejores promesas están por cumplirse en las generaciones actuales. Y cuando hablo de generaciones, por lo menos estaríamos contando 3 generaciones vivas con un promedio de 30 años aproximadamente. Seguramente en su iglesia, aquí mismo nosotros vemos esas 3 generaciones que están vivas hoy, y que en esa etapa, en esas 3 generaciones, el Señor quiere meternos al cumplimiento de las últimas promesas, porque más del 90% de las profecías se están cumpliendo o ya están cumplidas. El otro 10% del remanente es lo que nosotros vamos a ver en la etapa final de nuestra carrera. Son promesas que muchos abrazaron y murieron anhelando verlas, pero que a nosotros por misericordia nos tocará ser testigos de su cumplimiento. Son las promesas remanentes mencionadas como la gloria postrera mayor que la primera. Y seguramente hemos percibido un aceleramiento de los tiempos y de los acontecimientos. Y esto es porque se tiene que alinear el tiempo Cronos con el tiempo Kairos, y eso va a crear una colisión. Y la primera colisión de estos 2 tiempos, la más inmediata, hermano, va a ser la parusía. Hechos capítulo 10, verso 35 dice: por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque dentro de muy poco, dice el verso 37, dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará.
Job capítulo 19, verso 25, que es un versículo base para este retiro y que nuestro hermano apóstol mencionó el día de su participación. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero en cuanto a mí, yo sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Y hay mucho que desgranar, porque cómo se va a descomponer el cuerpo, pero con el cuerpo vamos a ver a Dios. Esa es la transformación de nuestro cuerpo. No todos vamos a ir a la tumba. Es muy probable que en estas 3 generaciones que hoy están aquí representadas en la tierra, muchos de nosotros no vayamos a la tumba, sino que veamos esa transformación, que el cuerpo viejo, el cuerpo que hoy nos impide participar de las cosas celestiales y eternas, ese cuerpo sea deshecho, pero con el nuevo cuerpo nosotros podamos ver al Señor. Y dice el verso 27: yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos, y este pensamiento me llena de asombro. Isaías capítulo 66, verso 14 dice: y cuando lo veáis, se llenará de gozo vuestro corazón, y aún vuestros huesos florecerán como hierba tierna, porque la mano del Señor se dará a conocer a sus siervos y su indignación a sus enemigos. Fíjese qué tremendo versículo. La segunda consideración de la etapa final de nuestra carrera es que también el Señor me habló que es una etapa de la perseverancia de los santos. Una perseverancia sobre aquello que por años hemos recibido como enseñanza, como una forma de doctrina. Naturalmente hablando, hermanos, sería la última milla antes de la meta. Es la parte más importante de la carrera. Y quiero decirle que no fue la velocidad lo que nos trajo aquí, sino fue la resistencia, la perseverancia. Significa, hermano, que estando en los últimos metros de la carrera que nos ha sido propuesta, deberían de ser los mejores pasos de nuestra carrera, sin ningún tipo de distracción. Sin embargo, tristemente vemos que muchos que corrieron por años con paciencia, en los últimos metros se van a desviar por perder de vista el objetivo. Perseverancia no se trata solamente de esperar a que los tiempos se cumplan. Perseverancia se trata de mantener nuestra posición y no perder nuestra ventaja. La perseverancia, hermano, no es solamente dejar que llegue el día del Señor. La perseverancia es una espera activa. Es una espera que nos hace trabajar y nos mantiene, hermanos, reteniendo la posición que nos han dado en Cristo Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Verso 11: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Santiago capítulo 5, verso 7 dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la parucía, hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Y la tercera consideración que quiero hacer acerca de la última etapa de nuestra carrera en la tierra es que es una etapa de la definición final. Son las últimas decisiones que podremos tomar y que van a determinar el lugar de nuestra llegada a la meta. Una vez definiendo, si es que queremos llegar, una vez definidos, no habrá retorno, no habrá tiempo para corregir, no habrá tiempo para volver a comenzar la carrera. Algunos en el último tiempo, porque va a ser una etapa de decisiones finales o definiciones finales. Algunos se van a definir por el hombre o por los hombres, van a seguir a hombres. Ese silencio me abruma a veces, hermano. Otros se van a definir por su propio corazón, por las emociones. Otros estamos siendo definidos por la fe y la doctrina. Y aquí vamos a ver, hermano, algo bien tremendo, porque en esta etapa de la definición final vamos a ver quiénes estuvieron siempre definidos por sus convicciones y se van a manifestar aquellos que se definieron por sus conveniencias. Apocalipsis capítulo 22, verso 11
que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, y que el justo siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose santo. ¿Qué es? Definición. Es el Espíritu Santo diciendo: defínete. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya no es Josué delante del pueblo diciendo: no sé a quién van a servir ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora es la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo: los estoy metiendo a la última etapa de su carrera en la tierra. Y entonces el que quiera ser injusto, siga siendo injusto, defínase. Pero el que quiera ser santo, santifíquese cada día más. El que se está limpiando, el que está practicando la justicia, sígala practicando, porque yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y entonces, ahora que le he compartido estas tres consideraciones de lo que el Señor me mostraba acerca de lo que vamos a ver en la etapa final de nuestra carrera en la tierra, cabe mencionar lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas en la carta a los Gálatas capítulo 5 verso 7. Les dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? No solamente está hablando para un espíritu de mesianismo, de volver a las tradiciones judías. Esta es la voz del Espíritu Santo que a muchos de nosotros hoy nos tiene que hablar, y tenemos que escuchar que nos diga: ¿por qué si venías corriendo bien, ahora te veo impedido para seguir la verdad? Y entonces, hermano, nosotros conocemos, no quiero cometer un error de atribuirle un rema a quien no lo tiene, pero a mí me parece, o por lo menos así me enseñaron, que esto lo dijo el hermano Otto, y si no es así, pues me corrigen. No es cómo comenzamos la carrera, sino cómo vamos a terminarla. Sea del hermano Otto o de cualquier otra persona, es la voz del Espíritu, que hoy todavía nos está diciendo: mira, estás a punto de entrar a la última etapa. Y no quiero que me malentiendan ni me quiero adelantar, hermano, porque cuando me adelanto se me hace un chilaquil el tema. Y sin cebolla. Pero no estoy diciendo que muchos de aquí van a morir. Yo no estoy diciendo eso, hermano, porque pensamos que terminar la carrera es: ay, ya me voy a morir, ya me queda poco tiempo. No importa que tengas 5 años, 15 años, 20 años, 50 años, el día de la parucía no va a respetar edades. El día de la parucía, que está en la voluntad del Padre y que es un kairos, se va a cumplir tarde o temprano. Quiere decir que aunque tú quieras ignorar esa verdad, en la edad que tú tengas, en el negocio en que estés ocupado, en la actividad que tú estés haciendo, ese día se va a cumplir, está pronto a cumplirse. Si no nos hemos dado cuenta, estamos corriendo los últimos metros de nuestra carrera aquí en la tierra. Entonces, si no es como empezamos la carrera, sino cómo vamos a terminarla, entonces, hermano, no debemos permitir que nada ni nadie nos impida obedecer a la verdad y que eso cambie nuestra forma de correr. En la etapa final hay mucho en juego para el creyente de los últimos tiempos, pero él no se ha dado cuenta. Pero más importante, en la etapa final hay mucho en juego para el creyente de los últimos tiempos que ha recibido doctrina Elim. En la etapa final hay mucho en juego para el ministro de los últimos tiempos. Y hay ministros, hermano, que ni en cuenta que su Señor va a venir. Pero en la etapa final hay mucho en juego para el ministro de los últimos tiempos que ha enseñado doctrina Elim. Entonces Lucas capítulo 12 verso 47 dice: y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. No nos vamos a meter si nos van a azotar poco, nos van a azotar mucho, porque si soy la amada no creo que el Señor me vaya a azotar, pero tengo que llegar en posición de amada. Pero la parte importante, hermano, está en la segunda parte del verso 48, porque dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Entonces, cuando yo oigo, hermano, que subimos, predicamos en nuestras iglesias, venimos aquí a las asambleas ministeriales y los siervos dicen: hermano, cuánta palabra tenemos, cuánta doctrina, qué profundo. Hermano, eso en lugar de alegrarme me pone a temblar.
Porque al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso le decía que era una voz más de atalaya, de que despertemos, hermano. Y entonces quiero irme a la fase del apóstol Pablo, a la carrera del apóstol Pablo. Y yo observo aquí, hermano, 3 fases o 3 etapas en la carrera del apóstol Pablo. Dice Hechos capítulo 20, verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hermano, es importante que entendamos en qué momento el apóstol Pablo hace esta declaración. Lo hace al término de su 3er viaje misionero y antes de subir a Jerusalén, donde va a ser aprendido. Lo hace en Mileto, dice Hechos capítulo 20, verso 17, cuando envía un mensaje a la iglesia de Éfeso y manda a llamar a los ancianos de la iglesia. Y si nosotros consideramos desde la conversión del apóstol Pablo, cuando él iba camino a Damasco, que según los historiadores es aproximadamente en el año 34 después de Cristo, hasta su arresto en el templo de Jerusalén en el año 57, más o menos suman 24 años que habrán transcurrido de su ministerio. Él no dijo voy a acabar la carrera cuando apenas estaba empezando a ponerse los tenis. Él dijo voy a acabar la carrera y la quiero acabar con gozo cuando por lo menos 2/3 partes de su ministerio ya se habían cumplido. Y hay una similitud tan tremenda entre el ministerio del apóstol Pablo y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en su primer venida aquí en la tierra.